Mi nombre es Jill, y lo que estoy a punto de contarte son 10 años de mi vida. 10 años luchando por el derecho a ser yo misma junto al hombre que amaba. Voy a contarte sobre mi suegra, sobre una mujer que, desde el primer día, decidió que yo era un error que su hijo había cometido. Y yo no sabía que lo peor no me esperaba al principio de esta historia, sino años después, en el lugar donde menos lo esperaba. Y créeme, habrá un momento en esta historia en el que pensarás, eso simplemente no puede ser real. Sí puede, más de lo que imaginas. Pero empecemos desde el principio. Isaac y yo nos conocimos en el extranjero, mientras estudiábamos. Yo era 2 años mayor que él, algo pequeño, podrías decir. Pero para su familia no era pequeño en absoluto. Fue lo primero a lo que se aferró su madre cuando se enteró de nosotros. Lo segundo fue mi nacionalidad. No era la correcta, no era una de los nuestros, no era adecuada para su casa. Me adelanto un momento. Años después descubrí que incluso antes de que nos conociéramos, mi suegra había ido a una adivina para preguntarle con quién se casaría su hijo. Supuestamente, la adivina le dijo, una mujer que no es de tu sangre entrará en su vida y te lo quitará. Mi suegra no lo tomó como una coincidencia. Lo tomó como una ofensa personal del destino, y parece que pasó todos los años siguientes vengándose de mí por una profecía que yo jamás pedí cumplir. Desde el principio sentí que algo estaba mal. Estaba enamorada, era feliz, y al mismo tiempo cargaba conmigo un presentimiento incómodo, como una piedra en el bolsillo del abrigo. Su madre quería otra vida para su hijo, la hija de un hombre rico, alguien que le trajera contactos, dinero, una vida fácil. Y luego estaba yo, sin un apellido útil, sin una sangre útil. Cuando se enteró de lo nuestro, no se contuvo. Un día yo estaba junto a Isaac cuando llamó su madre. Escuché cada palabra. El teléfono estaba en altavoz, o quizá ella simplemente gritaba tan fuerte que se la podía oír sin eso. Jamás la dejaré entrar en nuestra casa. Elige, o ella, o tu familia. Imagínate eso por un segundo. Una madre obligando a su propio hijo a elegir entre la mujer que ama y la familia en la que creció. No fue, piénsalo bien. No fue, necesito tiempo para aceptarlo. Fue un ultimátum, pronunciado como una sentencia. Isaac guardó silencio durante varios días. Vi cómo el hombre que amaba se desmoronaba. Cambió de golpe. De ser alguien tierno y cariñoso, se volvió cruel y frío conmigo. Sabía que lo hacía a propósito, intentando que yo fuera quien terminara la relación. ¿Y sabes cuál fue la parte más cruel? En esos días yo estaba dispuesta a dejarlo ir, solo para no ser la causa de su dolor. Pero él me eligió a mí. Nos fuimos. Empacamos lo poco que teníamos y nos mudamos a otra ciudad, a un lugar donde nadie nos esperaba, pero donde nadie nos maldecía tampoco. Primero vivimos juntos y trabajamos, y luego nos casamos. Su familia no tuvo más remedio que aceptarlo, no abrazarlo, solo aceptarlo, con los dientes apretados. Y hay algo que quiero que recuerdes. Con todo mi corazón, Dios es testigo. Yo quería construir una relación con ella. No porque fuera ingenua, sino porque amaba a mi esposo y quería que nuestros futuros hijos tuvieran una familia real, unida, no un campo de batalla. No sabía que muy pronto esa misma mujer, la que le había dado a su hijo un ultimátum por teléfono, me dejaría entrar en su casa, y luego convertiría esa casa en una jaula, en el sentido más literal de la palabra. Porque después de eso quedé embarazada. Y mi esposo vino a mí con una noticia que me heló la sangre. Tenemos que mudarnos con mis padres. Es lo que exigen nuestras tradiciones. Acepté. Solo había una cosa que todavía no entendía.
Al entrar en esa casa, no solo llevaba maletas conmigo, llevaba todo lo que había comprado para mí durante años, ahorrando en todo lo demás. Y, como resultó después, fue la última vez que vi esas cosas intactas. Cuando nos mudamos, mi esposo empacó personalmente todas mis pertenencias en cajas, todo aquello con lo que había soñado decorar nuestro futuro hogar acogedor. Vajilla nueva que había elegido con cariño, imaginándome cocinando cenas para mi familia. Pequeños detalles de decoración, esas cosas que una compra para sí misma durante años, recortando gastos en todo lo demás. Él llevó todas las cajas al cuarto de almacenamiento de la casa de sus padres, un espacio pequeño sin ventanas que mi suegra llamaba orgullosamente la despensa, aunque en realidad era algo entre un armario y un museo de sus propias ambiciones. Allí también guardaba sus viejos abrigos de piel y juegos de vajilla que reservaba para una ocasión especial. Una ocasión que, por lo que yo pude ver, jamás llegó en toda su vida. Mientras vivamos con mis padres, tus cosas estarán seguras, me dijo. Y yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle a un hombre que me había elegido por encima de su propia madre? Poco después, mi esposo se fue a trabajar al extranjero. Y yo me quedé sola, embarazada, en la casa de una mujer que, no mucho antes, había gritado por teléfono que jamás me dejaría entrar en su hogar. Todo mi embarazo transcurrió entre lágrimas y estrés. Tenía náuseas muy fuertes. No podía comer. El simple olor de la comida me enfermaba. Pero en esa casa no se perdonaban los malentendidos. Así que cocinaba. Lavaba los platos. Era niñera de la hija menor de mi suegra, una niña con discapacidad. No puedo decir que sintiera calidez por esa responsabilidad, era simplemente una obligación no dicha. ¿Hacia quién? No lo sé. Tal vez solo hacia mi propia conciencia. Y no había nada con qué cocinar. En la casa no había más que carne, cebollas y papas. Mi suegra decidió de repente que iba a ponerse a dieta y dejó de comprar alimentos. Mientras tanto, pedía a escondidas postres caros por delivery desde su teléfono, escondiendo las cajas debajo de la cama como una adolescente de 15 años ocultando dulces prohibidos de sus padres, no como una mujer adulta en su propia casa. Embarazada, enferma de náuseas, yo tenía que ir personalmente a la tienda y comprar comida poco a poco solo para preparar la cena y alimentar a su esposo y a sus 2 hijas. Imagínate la escena. Una mujer a la que el olor de la comida le provoca náuseas, de pie frente a la estufa cocinando para 4 personas, con un dinero que prácticamente no tenía, mientras la dueña de la casa estaba en la habitación de al lado terminándose un eclair comprado con el dinero que supuestamente estaba ahorrando por su dieta. Casi nunca estaba en casa. Sus mañanas empezaban al mediodía. Cuando por fin estaba lista, salía a algún lado diciendo, «Cocina lo que quieras para la cena». Mi suegra nunca peleaba conmigo abiertamente. Era maestra de otro arte, el arte de la ambigüedad. Cumplidos falsos para quedar bien frente a los demás. Comentarios hirientes, lo bastante afilados para doler, pero demasiado sutiles para poder reclamarlos. Le encantaba recibir visitas y, por supuesto, yo cocinaba todo. Si algo no era de su agrado, su rostro cambiaba en un instante. De anfitriona amable a mujer fría y furiosa, como si alguien hubiera activado un interruptor invisible dentro de ella. Le encantaba darme órdenes delante de la gente. Vio lo dócil y complaciente que yo era, y lo usó, como se usa una herramienta obediente. Pero nada de eso fue lo más doloroso. Lo más doloroso fue lo que ocurrió en su mesa delante de los invitados, cuando me convirtió en un espectáculo para su propia diversión. Y hay una noche que recordaré por el resto de mi vida, la noche en que me compararon con una rata, literalmente. Un día vino de visita una amiga de mi suegra, una mujer a la que yo apenas había visto un par de veces, pero que, como supe después, era una especie de espejo personal para mi suegra,
Competían por casas, autos de sus esposos y, al parecer, también por nueras. Como siempre, yo estaba de pie junto a la estufa, ayuda invisible en el fondo de su pequeña reunión social. La amiga se acercó a mí, aparentemente por curiosidad genuina, y me preguntó por qué me había trenzado el cabello de esa forma. No entendí la pregunta y le pedí que la repitiera. «Te hiciste una trencita que parece la cola de una rata», dijo con una sonrisa. Me dolió, pero me quedé callada, como siempre. ¿Y sabes qué vi por el rabillo del ojo? A mi suegra, parada un poco más lejos, riéndose en silencio mientras observaba toda la escena, como si fuera un espectáculo que ella misma hubiera dirigido. Más tarde descubrí que esa misma amiga le había contado a mi suegra que su propia nuera guardaba una especie de amuletos protectores de su abuela en su neceser, y que las dos mujeres se habían puesto a susurrar sobre si yo podría haber traído algo malo a su familia con mis, como ellas decían, orígenes extranjeros. Absurdo, por supuesto, pero en esa casa, lo absurdo era la norma, no la excepción. No lloré delante de ellas. Las lágrimas llegaron por la noche, cuando todos dormían. Me quedaba acostada pensando en una sola cosa. Ella también tiene hijas creciendo. ¿No teme que todo lo que me está haciendo algún día vuelva a ellas? No me quejaba con mi esposo. Sentía que, si se lo contaba, solo se convertiría en una razón para que él peleara con su familia, y yo no quería ser la causa de ese conflicto. Así que lo cargué sola. Vivir en esa casa era insoportable. Una vez dije que quería irme, aunque fuera por un tiempo, para ver a mi madre. Mi suegra me miró con frialdad y dijo, «No, no te irás hasta que yo lo diga». En la casa guardaban una gran suma de dinero, una caja fuerte en una habitación cerrada con llave. Y cada vez que todos salían, cerraban esa habitación con llave y me dejaban encerrada junto con ella, dentro de todo el apartamento. No por preocupación por mi seguridad, sino porque yo era una guardia de seguridad cómoda y gratuita para ellos. Una buena sirvienta perro guardián que no iba a ninguna parte. Una vez, encerrada todo el día, por aburrimiento y desesperación, elaboré en mi cabeza todo un plan de escape, como en una película. Salir por la ventana de la cocina del segundo piso, bajar por una cuerda de ropa, caer al patio vecino. Por supuesto, nunca trepé a ningún lado. Una barriga de 8 meses de embarazo no está hecha precisamente para acrobacias. Pero el simple hecho de que yo, una mujer adulta y casada, estuviera planeando escapar de la casa de mi propia suegra como si fuera una prisión de máxima seguridad, lo dice todo. Cuando mi esposo volvió a casa, le rogué que me llevara con mi madre, aunque fuera solo por un día. Él no entendía de dónde venía tanta urgencia, ese pánico en mis ojos, y yo no podía obligarme a decirle cómo era realmente su madre conmigo. Tenía miedo de destruir el único apoyo que tenía, su amor y su relación con su familia. Pero hubo un día de otoño en que todo cambió. El día en que decidí irme, y no pensaba quedarme callada sobre lo que ocurriría después. Porque poco después de aquel día me esperaba un golpe que no habría podido imaginar ni en mi peor pesadilla. Aquel día de otoño, cuando mi esposo volvió a irse de viaje de trabajo, tomé mi decisión. Mi fecha de parto se acercaba, y yo sabía que, si no me iba ahora, no volvería a salir de esa casa durante muchísimo tiempo. Al despedirme de mi suegra, por un segundo creí ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Incluso me permití pensar. Tal vez por fin entendió algo. Tal vez algo en ella cambió. Me equivoqué profundamente. Cuando nació mi hijo, mi suegra no apareció llena de alegría de abuela. Solo llamaba por internet. Vio a su primer nieto en persona por primera vez cuando él tenía 6 meses. Aunque vivíamos en países vecinos, mi casa quedaba a solo 3 horas en auto de su ciudad. Casi siempre hablábamos por videollamadas, y ella buscaba constantemente algo malo en mi hijo. Diagnósticos, síndromes, enfermedades.
Era como si examinara la cara de mi bebé esperando encontrar algún defecto, como si quisiera que yo hubiera dado a luz a un niño enfermo. Incluso le preguntó al médico en el pasillo de la maternidad, como si fuera algo casual, si los matrimonios mixtos suelen tener más problemas genéticos. El médico la miró de una forma que hizo que hasta la enfermera que estaba cerca, y que ya lo había visto todo, casi se atragantara con su té. Gracias a Dios, todos mis hijos están sanos. Los 3. Después de eso, por cómo se dieron las cosas, mi esposo y yo terminamos viviendo en la casa de mi madre. Y entonces, recordé el cuarto de almacenamiento. Las cajas con mis cosas, las que supuestamente estaban seguras. Fui a buscarlas. No estaban allí. ¿Y sabes dónde las encontré? En parte, en la casa de mi suegra. Mi vajilla, mis piezas de decoración, todo en uso. Sin mi conocimiento, sin mi permiso. Es más, resultó que mi mejor mantel y mi juego de vajilla habían estado de gira. Los sacaban cada vez que aquella misma amiga rival venía de visita, para impresionarla. Mi vajilla, comprada con dinero que yo había ahorrado, pasó años sirviendo como utilería en el espectáculo de estatus de otra persona. Algunas de mis cosas desaparecieron sin dejar rastro. Hasta el día de hoy no sé dónde las puso. Otras simplemente las reclamó como propias. Le pregunté directamente, ¿por qué usas mis cosas sin pedirme permiso? Ella respondió con ligereza, como si no fuera nada. Tenía curiosidad de saber cómo eran al usarlas. Curiosidad. Piezas caras de decoración y utensilios de cocina que yo había comprado para mí durante años, ahorrando en todo lo demás, solo por curiosidad. Sí, son solo cosas, se pueden comprar de nuevo. Pero en esencia es robo. Un robo tranquilo, seguro, impune, cometido por alguien que creía tener derecho a hacerlo simplemente porque yo era familia, es decir, de nadie en particular. Pero la parte más interesante de esta historia ocurre después, años más tarde. Porque la mujer que me humilló, que buscó enfermedades en mi hijo y que se apropió de mis pertenencias, pronto humillaría a su propio hijo. Justo delante de mí, en la misma mesa. Un día vino de visita el primo de mi esposo, Dean, el sobrino de mi suegra. Se había graduado en una universidad prestigiosa, pero en ese momento no trabajaba. Mi suegra, mi esposo y Dean se sentaron a la mesa. Yo, por supuesto, serví a los 3, invisible, como siempre, en el fondo de la celebración ajena. Estalló una discusión entre Isaac y Dean. Una discusión común, cotidiana, de esas que ocurren entre familiares. Y entonces mi suegra se puso del lado de Dean. No solo lo apoyó, empezó a humillar abiertamente a su propio hijo. Dijo que Dean era inteligente, que conseguiría todo en la vida. Y sobre su propio hijo, mi esposo, dijo sin rodeos, sin una pizca de vergüenza. Isaac, eres estúpido. No tienes ambición como Dean. Eres un fracaso. Nunca vas a lograr nada. Dean es el bueno. Él es más inteligente que tú. No, no estoy exagerando ni inventando nada. Ocurrió exactamente como te lo cuento. Dean estaba sentado allí con una sonrisita, como un ganador sosteniendo un trofeo. Se reía abiertamente de mi esposo mientras mi esposo permanecía con la cabeza agachada, desesperado, humillado por su propia madre delante de alguien que, en realidad, era casi un extraño. Yo estaba de pie junto a la estufa y lo vi todo. ¿Y sabes qué fue lo más horrible? No que ella lo dijera. Fue que claramente estaba disfrutando el momento. Recuerda este momento. Esa mesa, esa sonrisa burlona en el rostro de Dean, esas palabras, eres un fracaso, porque pasarían 10 años, y la vida reescribiría esa escena hasta no dejar nada en pie.
Pasaron 10 años. Dean, el inteligente, el bueno, el que se había reído de mi esposo al otro lado de aquella mesa, resultó no ser más que un estafador. Después de la universidad, nunca logró establecerse de verdad en nada, pero pronto encontró nueva compañía. No socios de negocios, sino gente realmente mala, con quienes primero empezó a beber y luego, según se decía, a consumir algo mucho más fuerte. Sus familiares no se enteraron de inmediato. Dean sabía cómo causar una buena impresión, hablar bonito, vestirse elegante con dinero prestado hasta el último centavo, y durante un tiempo todos atribuyeron su comportamiento extraño a un estilo de vida bohemio. La verdad salió a la luz cuando su tía, la misma suegra que una vez lo había llamado genio, empezó a notar que faltaba dinero en la casa, y luego lo encontró en un estado difícil de justificar como simple agotamiento. Había acumulado préstamos que ella terminó pagando. Seguía pidiéndole dinero, a veces para un negocio, a veces para tratamiento, aunque el tratamiento que realmente necesitaba era por algo completamente distinto. En algún momento, mi suegra cortó el contacto con él durante mucho tiempo. ¿Y mi esposo? ¿El supuesto fracaso? Hoy ocupa un puesto alto en una empresa internacional. Sus superiores lo valoran mucho. Tiene tantos proyectos en marcha que otras empresas intentan reclutarlo, porque es realmente excelente en lo que hace. ¿Y sabes qué hizo mi suegra cuando vio en quién se había convertido su hijo? Empezó a acudir a él para pedirle consejo. Empezó a mostrarle esa calidez y ese cuidado que nunca antes habían existido. Yo no le creo, ni por un segundo, porque para ella mi esposo no es un hijo, es un bolsillo de reserva, un colchón financiero con el que puede contar cada vez que sus propios planes se derrumban. Cuando viene a visitarnos, lo primero que hace es evaluarme, cómo la recibí, qué cociné, incluso qué tenedores y platos puse en la mesa. Y para sus nietos, por supuesto, trae como regalo sobras heredadas del fondo de su armario. Una vez le regaló a mi hija un adorno navideño en julio, explicando que la belleza no tiene temporada. Cada vez que mi esposo y yo realmente necesitábamos ayuda financiera, ella siempre encontraba alguna excusa para decir que no. Inventaba circunstancias, intentaba convencerlo de abandonar sus ideas. Pero ella misma le pedía dinero con regularidad. Y siempre prometía devolverlo. Rara vez lo hacía, casi nunca. Mientras tanto, hace poco descubrimos que le compró a su hija Rita un apartamento y un auto nuevo directamente del concesionario. Así, sin más. Porque Rita trabaja y lleva a sus hijos a la guardería. Y ahora viene la parte importante. Porque Rita, la hija mayor de mi suegra, tenía su propia historia. Una historia inquietantemente parecida a la mía. Y lo que le ocurrió demuestra que todo lo que esta mujer sembró terminó echando raíces dentro de su propia casa. Rita, la hija mayor de mi suegra, se casó a los 19 años. Sus padres estaban tan avergonzados por ese matrimonio temprano que lo mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Llegaron al punto del absurdo. En las fotos familiares de aquel período, a Rita la recortaban específicamente o la escondían detrás de otros familiares para que nadie de la familia extendida notara su vientre redondeado en lo que supuestamente eran reuniones inocentes. Y entonces ocurrió lo mismo que se repite como un bucle en familias así. Rita, embarazada, se mudó con los padres de su esposo. Y allí su propia suegra la atormentó, mucho peor de lo que mi suegra me había atormentado a mí. Cuando Rita me contaba sus historias, yo sentía verdadera compasión por ella. Una compasión real, honesta. Pero un día me sorprendí pensando algo que me inquietó. ¿Y si esto es simplemente el karma volviendo? No, no me alegraba. No soy el tipo de persona que disfruta del dolor ajeno. Pero mi suegra debería haberlo pensado 2 veces antes de humillar a una nuera embarazada que nunca le había hecho daño, que no era más que una oveja dócil en una casa ajena.
Porque resulta que el mundo, tarde o temprano, equilibra las cosas, solo que no siempre para la persona que empezó todo. Rita se divorció después de 4 años de matrimonio y 2 hijos. La causa fue su suegra, y las peleas interminables con su esposo por culpa de la madre de él. Ahora, después de todos estos años y de todo este dolor, ya no intento mantener ningún tipo de relación con ella. Ya no me retuerzo en nudos por el bien de mi esposo. Ya no intento parecer una buena nuera para obtener la aprobación de otra persona. Simplemente vivo mi vida, con un esposo al que una vez llamaron fracaso, y con hijos en cuya salud alguien intentó desesperadamente encontrar un defecto desde el primer día de sus vidas. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente dejar de luchar por una relación que nunca fue mutua desde el principio. Si has llegado hasta el final, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? A veces, la única cura real para historias como esta es decirlas en voz alta.